8:47, tiempo para analizar cómo se pueden comportar o cómo en este escenario deben comportarse las carteras. Nos acompaña Gabriel Simón, director de ventas de Iberia de Columbia Threadneedle Investment. Gabriel, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. También está con nosotros Pilar Bravo, directora de Desarrollo de Negocios de Finaccess Value. Pilar, bienvenida. Hola, buenos días. Y Santiago Churruca Medina, socio de iCapital. Bienvenido, buenos días. Gracias. ¿Cómo veis el momentum? ¿Cómo veis el momento después de un inicio que ha sido, bueno, soñado, ¿no, Gabriel? Bueno, ha sido, la verdad que veníamos de un año muy malo de fuertes correcciones, tanto en renta fija como en renta variable el año pasado, y la verdad que el rebote este año ha sido bastante bueno. La pregunta es si va a continuar, ¿no? Y yo creo que el mercado pues ha descontado principalmente que la recesión posiblemente sea menor de lo esperado, ¿no?, en Estados Unidos, por motivos diferentes, ¿no?, en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos sí que parece que el consumo sigue muy fuerte, los datos de desempleo siguen bastante buenos en Estados Unidos y eso hace que la recesión haya sido menor. Y luego en Europa ha ayudado muchísimo el precio de la energía, ¿no?, que se ha reducido bastante, ¿no? Eso ha favorecido mucho el mercado y la verdad que el rebote, como digo, ha sido bastante inesperado y bastante bueno. Veremos si continúa, ¿no?, a medio plazo. ¿Landing no landing? Te lo pregunto luego. Perfecto. Pilar. Sí, efectivamente, después de un 2022 tan dramático, con caídas muy importantes, aunque las preocupaciones siguen encima de la mesa, parece que tenemos algo más de certeza, ¿no? Por ejemplo, pues que la gran parte de la subida de tipos ya ha tenido lugar, con lo cual eso da algo de tranquilidad al mercado. También que parece que los picos de inflación también los hemos visto, sobre todo en Estados Unidos. La reapertura de China también es una buena noticia que está animando a los mercados, y lo que comentas, ¿no?, de que quizás pues ya no sabemos si va a haber un hard landing, soft landing o no landing, ¿no? O sea, esa probabilidad de recesión también se está bajando, con lo cual son temas encima de la mesa que están ayudando, ¿no?, a los mercados. Incluso el tema de la guerra de Ucrania, ¿no?, que va a hacer un año, pues parece que tenemos una cierta certeza triste de que parece que va para largo y es algo como que se está enquistando, ¿no? Y bueno, lo más importante en lo que tenemos que fijarnos sobre todo son los beneficios empresariales que tampoco están saliendo mal, con lo cual también está ayudando, está dando un soporte tanto para la renta fija como para la renta variable. Santiago. Visión. Bueno, yo lo veo un poco más negativo de lo que me da la sensación de que he ido hasta ahora. Me parece que es llamativo lo fuerte que ha estado la bolsa en lo que va de año. Me parece que tenemos muchísimas cosas en el aire muy críticas. No sabemos que la inflación ha tocado techo, estoy de acuerdo, que los tipos han subido ya, gran parte lo tienen que subir también. Pero incluso que los bonos ya están en unos precios atractivos hace año y medio, por ahí, no lo estaban. Entonces la parte buena, la parte mala es que creo que está todo sin resolver. La inflación está muy por ver, que se pueda volver hacia el 2%, de hecho a ver si se puede llevar al 3%, y las valoraciones no son especialmente atractivas a pesar de las bofetadas de la bolsa. Y aunque has dicho que tal vez hablemos de eso más tarde, hard landing, soft landing, yo creo que, no sé, yo creo que sí landing de todas, ojalá sea soft, pero podría ser hard y en todo caso por ahora no hemos tenido ninguna, o sea que eso está por llegar, así que yo veo unos cuantos problemas bastante delicados. Sí, decía Michael Harnett de Bank of America que no haya landing en el primer semestre es una muy mala noticia para el mercado porque empeorará el hard landing. ¿Estáis de acuerdo? Pues yo bastante, no sé si tan rotundamente como eso de empeorar el hard landing, pero lo que decía hace un segundo, creo que landing va a haber landing, entonces si lo pospones, pues es bastante más fácil que sea violento en una segunda fase. Es decir, la economía, para que la inflación se pare, hay que parar la demanda, y para que la demanda se pare, pues unos cuantos tendrán que ir al paro, si es que no lo digo yo, lo ha dicho Powell, ¿no? Entonces hay cosas desagradables por llegar. Sin duda. ¿Gabriel? Bueno, estoy de acuerdo. O sea, predecir a día de hoy si va a ser un hard landing o un soft landing, pues es difícil. Pero sí que es verdad que hay rasgos positivos. La primera diferencia, por ejemplo, con el 2008, la crisis de 2008, es que, por ejemplo, los bancos están bastante bien capitalizados. Eso es bastante importante. El nivel de capitalización de los bancos es bastante fuerte, ¿no? Luego, los tipos, es cierto, creemos desde Columbia Threadneedle que posiblemente la inflación hemos visto lo peor. Los tipos posiblemente tengan que ir subiendo, pero sí que parece que el mercado está descontando que esas subidas van a ser menor de lo esperado, ¿no? Y eso, para un mercado que siempre se adelanta, pues es también positivo, ¿no? Entonces, es verdad
que muy probablemente entremos en recesión, mayor probabilidad en Europa que en Estados Unidos, es nuestra visión, pero que también es verdad que los bancos sobre todo están bastante capitalizados. ¿Eso qué se traduce? Pues que habrá compañías que sufran más y otras que sufran menos, ¿no? Entonces va a ser un entorno donde la selección de compañías va a tener mucho más importancia que en épocas anteriores, pero va a ser, digamos, lo que nosotros llamamos la dispersión entre compañías va a aumentar. Y eso no tiene por qué ser malo. Habrá compañías que salgan ganadoras y habrá compañías que salgan peor paradas, ¿no? Pero obliga a la gestión activa. Sin duda, yo creo que va a ser un año completamente de gestión activa, ¿no? Aquí la capacidad de los equipos en seleccionar aquellas que triunfen frente a las otras va a ser clave, ¿no? No es lo mismo que si compras una gestión pasiva, que a veces en algunos entornos de mercado puede ser una opción atractiva. Nosotros pensamos desde Columbia Threadneedle que va a ser un año sobre todo de selección por esa dispersión, ¿no? Habrá compañías muy fuertes que lo hagan muy bien y otras que lo hagan muy mal, ¿no? Pilar. Sí, en relación a las políticas de los bancos centrales y cómo han intentado enfriar la economía, en opinión de Finaccess, las razones de la inflación en Estados Unidos y en Europa son muy distintas, con lo cual las medidas no podían ser iguales, porque en Estados Unidos es una inflación de demanda y está muy fuerte todos los componentes, mientras que en Europa es principalmente por energía y sobre todo por el lado de la oferta, con lo cual pues es difícil que se consigan resultados iguales siendo causas diferentes. También es verdad que está siendo más resiliente la economía de lo que igual los bancos centrales esperaban, ¿no? Con los niveles de paro tan bajos, ¿no? Con 2 ofertas de trabajo por cada desempleado, pues realmente es complicado bajar, por ejemplo, esa inflación en sueldos que está siendo en torno al 7%, con lo cual, pues aún vemos que quizás no se produzca ese aterrizaje que en un primer momento esperábamos más duro. Pilar, ¿Estados Unidos o Europa? ¿Cómo lo veis desde Finaccess? Pues nosotros ambos, la verdad que Estados Unidos tiene la suerte de estar más unificado, con lo cual las políticas son mucho más fáciles de implementar, mientras que en Europa esa fragmentación, esas 2 velocidades que siempre hay, pues hace más complicado la toma de decisiones y bueno, por valoraciones Europa está barato, pero nos gustan las 2 regiones, tanto Europa como Estados Unidos. Coincidimos con Gabriel en que es muy importante la selección, la gestión activa y flexible, porque el año pasado las caídas fueron indiscriminadas, no se distinguió dentro de un sector entre compañías, con lo cual es el caldo de cultivo ideal para pescar oportunidades y llevar a cabo una gestión activa tanto en Estados Unidos como en Europa. Santiago, Estados Unidos, Europa. Pues yo diría que ninguna. Gracias porque me has dicho las 2, con lo cual coincidimos en gran parte porque no diferenciamos demasiado. Nosotros vemos valor, si acaso, fuera de justo esas 2, por ejemplo en Japón, por ejemplo en emergentes, y menos en Estados Unidos y en Europa. O sea que en cuanto a bolsas, esa diferenciación no, pues eso, para nosotros en estos momentos no la vemos como muy clave, a veces que sí, ¿no? Pero vamos, ya se sabe, Estados Unidos tiene como una historia siempre más bonita, pero un problema de exceso de demanda o de efecto de oferta. Pero bueno, tiene una dinámica más positiva y Europa tiene una dinámica más negativa en cuanto a que tiende a crecer menos, es menos flexible, etcétera, etcétera, pero está más barata. En conjunto creo que las 2 están amenazadas por los mismos tipos de problemas en este momento. Ninguna de las 2. Sí, ninguna de las 2. Estamos infraponderados tanto en Estados Unidos como en Europa. Y marchar hacia emergentes y a Japón. Eso es. Sí. Gabriel, ¿compartes? ¿Cuál de los 2 lados? Nosotros nuestro equipo de Asset Allocation tenemos una visión más positiva en Estados Unidos que en Europa. En Europa teníamos una visión bastante infraponderada hace 2 meses y hemos subido a neutral. O sea, tenemos una visión más positiva en Europa, pero si tenemos que elegir nos gusta más Estados Unidos. Y dentro de Estados Unidos nos gusta mucho la inversión en pequeñas compañías. Entonces puedes decir, oye, pero en un entorno progresivo, ¿por qué te gustan pequeñas compañías? Bueno, precisamente porque el consumo está muy fuerte en Estados Unidos. Pensamos que esa tendencia va a ser difícil romperla, independientemente de que sumas mucho los tipos. En segundo lugar, porque creemos, y nosotros hemos hecho unos estudios cogiendo la historia, que esto es lo que ha pasado en la historia, las pequeñas compañías en Estados Unidos, no tanto en Europa, en Estados Unidos, suelen ser un hedge natural contra la inflación. O sea, en entornos inflacionarios, las pequeñas compañías en Estados Unidos lo hacen bien. Y en tercer lugar, porque las valoraciones de las pequeñas y medianas compañías en Estados Unidos están a un descuento cotizando a día de hoy a un 30% más baratos frente a su historia. Entonces, tienes unos catalizadores a corto plazo que si no entramos en una recesión muy dura en Estados Unidos, que no es nuestra
nuestro escenario lo suelen hacer bastante bien, ¿no? En Europa también nos gusta, es verdad que las valoraciones están más atractivos, pero vemos más riesgos más estructurales, ¿no? Por ejemplo, el entorno de la energía pesa muchísimo, es una economía, por ejemplo, Alemania, donde pesa mucho en Europa y está muy ligada a lo que ocurre con la energía. Y la energía es verdad que se ha abaratado, pero está todavía en niveles altos y la incertidumbre por la guerra de Ucrania sigue alta, ¿no? Entonces ese es un poco el pero que nos hace estar positivos por valoración, pero por el entorno macroeconómico en el que nos encontramos, en Europa tendríamos una visión más neutral, ¿no? ¿Y emergentes, que es el gran protagonista para el capital? Pues en emergentes depende si es renta variable o renta fija, ¿no? En renta variable tenemos una visión más positiva, más constructiva, sobre todo por el dólar. Creemos que el dólar ha corrido mucho y posiblemente está muy metido en precio. Entonces, siempre que hay una futura depreciación del dólar suele ser bueno para emergentes y, como antes comentaba Pilar, ha sido la apertura de los mercados emergentes siempre va a ser bueno, pero también hay que tener en cuenta que en emergentes las dificultades o la incertidumbre que hay en emergentes siguen ahí. Me refiero al mercado inmobiliario. En China sigue habiendo problemas en el mercado inmobiliario y luego también un tema que no se habla mucho en el mercado, que es el mercado el tema de la financiación, lo que llaman el shadow banking. El sistema de financiación independiente que tiene China sigue todavía los problemas estructurales ahí. Básicamente no sabemos los números, cómo son de reales y cómo son de constructivos en China, ¿no? Entonces, tenemos una visión más constructiva en renta variable, pero siempre con cautela, ¿no? Y en renta fija tenemos una visión más neutral. Creemos que ahí los tipos, aunque los yield son bastante atractivos, la divisa afecta mucho. Entonces, si nos gusta más la renta fija emergente, hard currency, que no tenga riesgo de divisa, y para aquellos inversores que tengan un presupuesto de riesgo mayor, quizás picotear algo en renta fija emergente local. Pero nosotros preferimos no coger ese riesgo vía divisa. Pilar, emergentes. En el caso de Finaccess, nosotros somos especialistas en Europa y Estados Unidos, con lo cual de emergentes no tenemos, pero lo que sí que vemos es que, como han comentado mis compañeros, que es muy positivo la reapertura, por lo que supone, por ejemplo, para empresas europeas, americanas, de mejora en consumo cíclico, compañías de lujo, compañías aerolíneas, también incluso para compañías industriales, o sea que es algo que beneficia. Y en la parte de renta fija lo mismo, estamos más centrados en Europa y Estados Unidos. ¿Cómo batir a la inflación? Hacemos el cóctel renta fija, renta variable, viendo además la recuperación de la renta fija, o damos más peso todavía a la renta fija frente a la renta variable por si vienen recortes. ¿Cuál es la fotografía? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo componer esas carteras? ¿60-40? A ver, yo empezaría por decir con renta fija no, pero ni una gotita siquiera. Si tú tienes riesgo de inflación, la renta fija es lo que peor va contra la inflación. Entonces, lo más que te puede ocurrir es que la renta fija, con los precios de hoy, ya descuente un cierto nivel de inflación, por cierto, no muy alto, tipo 2,5, según la que mires. Entonces, mientras esa es la que tú tengas, 2,5, la renta fija de hoy te vale. Como lo supere, la renta fija fatal es ni una gota de eso, vamos. Entonces, si es para combatir la inflación, pues renta variable con matices, pero sí. Materias primas, si es una inflación de demanda, de oferta, que se decía antes, pues también te cubre un poco. Nosotros nos gustan las infraestructuras, no son tan fáciles de acceder porque son alternativos, pero por ahí van los tiros de cara a cubrirte de una posible inflación que llegue, que está por ver si llega, ¿no? Hay quien dice que vendrá un rebrote, pues en ese caso no queremos renta fija, queremos esas otras cosas, ¿no? Si se mantiene lo que se espera, pues bien, pero insisto, se espera ya algo, una tendencia muy positiva, y solo decir, nosotros vaticinábamos que se iría moderando la inflación desde hace un par de trimestres aproximadamente, o sea que hasta aquí no estamos muy sorprendidos, pero que ya se descuenta que todo esto se ordena mucho en términos de inflación. Hay una parte del inversor que dice, bueno, pero la renta fija, si sigue habiendo subida de tipos, o si se va más allá, va a ser bueno. Eso no es así. Un rebrote inflacionario vuelve a machacar a la renta fija. La machaca sin duda ninguna. La renta fija, cuando digo renta fija me refiero con cierta duración o plazo. En monetario sí, estás más o menos cubierto, pero la otra no, la machaca sin duda alguna, salvo que estés en bonos ligados a la inflación, que hay que ver los hilos, ¿no? Pilar, ¿cómo hacéis ese reparto? Nosotros somos especialistas justamente en fondos mixtos y nos parece que ahora mismo hay oportunidades en ambos lados. Depende del perfil, habrá que dar más peso a la renta fija o a la renta variable, siempre hay que buscar un asesor, pero por fin en renta fija hay algo de valor, tenemos rentabilidades positivas después de tantos años, con lo cual pues nuestros gestores de renta fija sí que están contentos de poder ahora construir carteras con rentabilidades positivas, y lo que están haciendo es ser cautos, sobre todo no coger duración. Pensamos que no es necesario porque ya hay oportunidades
en plazos cortos y sobre todo serían investment grade, bonos de calidad, muy diversificado, tanto en deuda financiera, en deuda subordinada, en bonos corporativos y sin necesidad de tomar largas duraciones, porque es posible con duraciones de 1 o 2 años tener rentabilidades por encima del 4 o 5%. En la parte de renta variable también pensamos que lo mismo, calidad. Pensamos que después de las fuertes caídas del año pasado, donde comentábamos que todo ha caído, pues nuestra visión es esas compañías defenestradas que cayeron en precio, pero sus beneficios no se vieron penalizados tanto como lo hicieron sus cotizaciones, pues es una oportunidad, con lo cual sería un mix, renta variable y renta fija. Gabriel, ¿cómo es ese mix? Sí, nosotros tenemos una visión parecida. Nosotros, como pensamos que la inflación ya hemos visto lo peor, si miramos a medio plazo, que esto es importante, hay que mirar siempre a medio plazo, como esperamos que la inflación va a ir a menos y con crecimientos de las economías también a menos, lo que nos dice también la historia es que las compañías de calidad, de renta variable global de calidad, lo hacen bien, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque son compañías líderes en su sector y tienen modelos de negocio muy difícilmente replicables por los competidores, ¿no? Y eso tiene una ventaja tremenda, que es que tienen capacidad de fijación de precios, ¿no? En el entorno inflacionario, ese tipo de compañías fijan precios y por lo tanto quedan protegidas frente a la inflación. Esa sería una parte. Otra, como he dicho antes, empresas de pequeña capitalización en Estados Unidos, por los mismos motivos. Y también nos gusta la inversión en semiconductores. Creemos que semiconductores es un sector que ha cambiado muchísimo. Antes era muy cíclico y ahora pensamos que estructuralmente es digamos, hay semiconductores en todos los sectores, todas las compañías. Y eso también protege frente a la inflación a medio y largo plazo, ¿no? Y luego en renta fija nos gusta la inversión en crédito de buena calidad, ¿no? También creemos que hay que tener muchísimo cuidado con el high yield. Creemos que el nivel de default, de bancarrota de las compañías en un entorno de pre-recesión pueden sufrir muchísimo. Los niveles de default son muy bajos, pero hay que tener cuidado porque pueden aumentar rápidamente y cuando aumentan rápidamente ya es tarde, ¿no? Entonces pensamos que dentro de renta fija, crédito de buena calidad y evitar el high yield, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el crédito de buena calidad está pagando alrededor del 4 o el 5%, ¿no? Entonces pues hay que gestionar muy bien la duración, pero estás hablando ya de unos niveles bastante atractivos en cuanto a rentabilidad por dividendo, ¿no? Santiago, ¿compartes la preocupación por el high yield? Sí, la comparto. Sí, a ver, lo que yo creo que está pasando ahora mismo es que todo el mundo da por hecho que este va a ser un frenazo, un ciclo económico, una tendencia a la recesión, puede que la toquemos, puede que no, donde todo va a ser muy suave, muy controlado, muchísimo optimismo y a lo mejor aciertan, claro está, pero me parece como mínimo arriesgado. Entonces, ¿qué pasa si el soft landing no es tan soft, aunque solo sea un poco más hard, y si los beneficios empresariales realmente se resienten, como históricamente han hecho, pues los defaults no se van a quedar donde están. No solo no se van a quedar donde están, se van a multiplicar por 2, por 3 y por 4. No digo que por 15 como en el 2007-2008, pero mucho, con lo cual comprendo esa preocupación. Nosotros diré que estamos, pese a todo, sobreponderados en high yield, pero un poco en vez de renta variable, porque en esa zona donde las cosas se tuercen, pero no mucho, los beneficios se pueden resentir, pero los impagos todavía no. Entonces nos parece una mejor opción, pero comprendo, sí, comparto la preocupación. Pilar, ¿también lo compartís? Exacto, sí, nos parece sobre todo que no es necesario, que al final, pudiendo tener rentabilidad con mayor seguridad, generalmente el inversor de renta fija suele querer seguridad, o sea, riesgo, rentabilidad, ¿no? El riesgo es muy importante y para nosotros con la parte de investment grade, de bonos corporativos o incluso gobiernos de buena calidad es suficiente y con lo cual apenas tenemos high yield. Para terminar, inversión temática, sectores, Pilar. Pues poco lo comentaba anteriormente, ¿no? Que después de las caídas tan abultadas el año pasado hay sectores que para nosotros suponen una oportunidad, ¿no? Lo ha comentado antes Gabriel, la calidad que ha estado carísima años atrás, pues el año pasado tuvo unas caídas muy importantes, son compañías muy buenas que pensamos que van a resistir bien, en momentos de zozobra lo suelen hacer muy bien, momentos de caída del crecimiento, ¿por qué? Porque tienen unas cualidades que les hacen resistentes, que tienen balances sólidos, poca deuda y poder de fijación de precios, entonces pues nos gustan esas compañías de calidad. Por sectores, nos gusta el sector asegurador, que es un poco la segunda derivada de los bancos, tras la subida del año pasado los bancos por las subidas de tipos, pensamos que el sector asegurador ahora está en un buen momento y pensamos que tiene un buen timing para entrar ahora, y también consumo cíclico,
por ejemplo, eso, compañías aerolíneas que están recuperando los niveles de ocupación antes del COVID y bueno, pues sus valoraciones aún son muy atractivas, y también semiconductores es un sector que nos gusta mucho, tecnología también. Es importante la gestión activa, sobre todo, porque hay que saber distinguir esas compañías que cayeron a plomo y que sus beneficios pues no se han visto tan penalizados como la cotización, con lo cual es claramente una oportunidad para ir construyendo carteras de forma prudente, pero la tecnología también nos parece muy interesante. Gabriel. Sí, nosotros, hay que tener en cuenta que nosotros en Columbia Threadneedle somos expertos en selección de compañías. Entonces, la visión sectorial, digamos, es el resultado de esa acumulación de ideas desde el punto de vista de compañías. Si miras nuestras carteras, nos gusta mucho tecnología con ese sesgo a semiconductores, pero con una diferencia importante. Son compañías que crecen mucho, pero que ya generan caja neta positiva. Es decir, son compañías, no estás comprando compañías de crecimientos a futuro, sino que ya son compañías que funcionan bien, que ya generan caja, y entonces son compañías de calidad dentro de esa tecnología. Hay que tener en cuenta que el año pasado la tecnología sufrió caídas de media del 33%. Entonces, desde el punto de vista de valoración, a día de hoy creemos que todavía hay bastante subida en ese tipo de compañías, ¿no? Pero como digo, ese sesgo a semiconductores. Luego también nos gusta mucho, como digo, la inversión en pequeñas compañías en Estados Unidos. Y luego, dentro de los sectores, si miramos nuestras carteras globales, vemos también oportunidades en el sector salud. Nos gusta, ¿no? Y dentro de financieras, estamos más infraponderados en financieras, y si compramos algo en financieras, tiene que ser también con ese sesgo de aseguradora, ¿no? Porque son compañías más defensivas. Si hay volatilidad, las aseguradoras lo suelen hacer muy bien. Y en un entorno de subida de tipos también suelen hacerlo bien, ¿no? Entonces, estamos en una situación donde tenemos que comprar compañías, gestión activa, sin duda, pero que se comporten bien en este entorno macroeconómico, que muchas veces se nos olvida, ¿no?, el entorno macroeconómico a la hora de invertir. Santiago. Nosotros tenemos recomendaciones, digamos, estructurales, que creo que mencioné aquí mismo hace un tiempo y que voy a repetir, y alguna que otra un poco más puntual. Entonces, por sectores no tenemos tanto, digamos que de una forma un poco más oportunística y más a corto sí que estamos viendo small mid cap, capitalización media y baja frente a las de alta capitalización, y también diría de manera genérica en cuanto a rotación sectorial que las tecnologías, pero pensando en pues eso, que las compras un 30% más baratas y las mantienes a largo plazo, ¿no? Y luego tenemos esas ideas estructurales como son robótica, como son salud en emergentes, y materias primas agrícolas y ganaderas. Estas son cosas que no se mueven mucho en nuestras recomendaciones, las reevaluamos y reevaluamos, pero ahí siguen. Entonces, bueno, pues las últimas son tendenciales y las otras son un poco más del momento. Sectorialmente, quizá hay una pequeña ventanita, yo creo que cada vez está siendo más corta, para estar en bancos, mientras suben los tipos de su activo, aún no remuneran más caro el pasivo y todavía no llega la mora, ¿no? Ahí quizá hay una pequeña oportunidad. Pero bueno. Pues muchísimas gracias a los tres, Santiago, Pilar, Gabriel, gracias por acompañarnos y por ponernos foco en este momento para el inversor. Buena semana y buen negocio a los tres. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 9 y casi 10 de la mañana, enseguida entramos con esta apertura del mercado. Saben que hoy día de los presidentes en